famosos de otros países, como nuestra exalumna, la doctora Ana Lorena Gómez, y también bastantes personas en el chat. Y pues bueno, quisiera saludarlos a todos, darles la bienvenida. Hemos hecho este ciclo de webinars con muchísimo cariño y con muchas ganas de compartir todo lo que estamos haciendo en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Muy orgullosos del trabajo de nuestros residentes y también de la instrucción, obviamente, de todos los doctores que hacen parte del cuerpo docente y de nuestro querido director, el doctor Adán Casasa Araújo. El día de hoy vamos a compartir con ustedes 3 casos bastante diferentes, interesantes, algo que no es como muy de rutina. Vamos a ver un caso muy interesante de Brody Bite, vamos con el doctor Juan Pablo Ariza, vamos a ver con la doctora Paulina Martínez un casito, perdón, es que se abrió el micrófono por ahí. Un caso también muy atractivo para todos ustedes, y con el doctor Andrés Rodríguez, una atracción de un canino en la mandíbula, ¿verdad? Con el agravante de que era una mordida abierta, y pues para que conozcan la biomecánica que utilizamos en cada uno de estos casos. Bienvenidos todos y vamos a empezar con la doctora Paulina Martínez. Adelante, doctora. Comparte pantalla con nosotros, por favor. Listo, muy buenas noches a todos los presentes. Es un honor para mí empezar este webinar. El caso que les voy a presentar esta noche es extracción de incisivos laterales con biomecánica sin contacto en casos complejos. Caso llevado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por el doctor Daniel Yusca bajo la instrucción del doctor Jordan Sol, y gracias a la doctora María Isabel Zapata por acompañarnos esta noche. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de la reabsorción radicular. Empezamos hablando acerca de este tema. El secundario más común que se presenta es la ortodóntico. Esta reabsorción radicular inflamatoria inducida por ortodoncia va a ser un riesgo que puede ser tanto mínimo como máximo, producido por aplicación de fuerzas pesadas. Este es un fenómeno biomecánico asociado a fenómenos biológicos que nos dan efectos adversos durante el tratamiento. Estos factores biológicos van a ser no modificables, ya que son intrínsecos del paciente. Es por eso que es importante conocer y determinar la fuerza ideal necesaria para realizar movimientos tanto de torque, intrusión, extrusión en aparatología fija para no obtener efectos indeseados. La fuerza ideal para los movimientos de ortodoncia va a ser aquella que se aproxime a la presión arterial de los capilares, evitando así la oclusión de los ojos, detener el movimiento durante ciertas etapas del tratamiento, el tiempo de tratamiento y la cantidad de movimiento a aplicar. Ahora les voy a presentar el caso clínico de la paciente. Es una paciente femenina de 18 años de edad pretratada que se presenta a la consulta porque no le gusta su sonrisa, ya que en su tratamiento anterior no lograron solucionar su problema. Podemos observar en su fotografía de frente que su línea media facial no coincide con su línea media dental, que se encuentra desviada hacia la derecha. A su línea estética de Ricketts podemos observar un perfil armónico. Aquí podemos observar su fotografía lateral y su radiografía lateral de cráneo con trazos. Determinamos que es una paciente hiperdivergente, clase 1, según eje Y y gonionato sillanacio. En sus criterios dentales podemos observar que tanto el incisivo superior como el incisivo inferior se encuentran proclinados y protruidos. Aquí tenemos las fotografías de la paciente de inicio. Podemos observar la presencia de un apiñamiento severo. La línea media dental superior se encuentra desviada hacia la derecha y la línea media dental inferior hacia la izquierda. Observamos también la relación molar en clase 2 bilateral y la relación canina clase 2 bilateral.
Podemos observar una forma de arco cuadrangular en superior y oval en inferior y el apiñamiento severo en ambas arcadas. En su radiografía panorámica podemos observar la presencia de órganos dentales 18, 28, 38 y 48 y la marcada reabsorción radicular en los órganos dentales anterosuperiores. Como podemos observar aquí. Para realizar el diagnóstico de esta paciente se utilizó de igual forma la radiografía panorámica, en donde podemos observar la reabsorción radicular, radiografías periapicales y también el análisis de la tomografía, donde se pudo determinar la longitud total de los incisivos, que era de 16.7 milímetros. Ante este diagnóstico, los objetivos que se plantearon para el tratamiento de esta paciente fue mantener el perfil facial, ya que la paciente tenía un perfil armónico, la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular y obtener clase 2 molar funcional, clase 1 canina y la corrección del overjet y el overbite. Porque vamos a llegar a una clase 2 molar funcional, porque en esta paciente se planteó la extracción de los órganos dentales que se encontraban más comprometidos, los cuales eran los órganos dentales 12 y 22, que tenían las raíces demasiado cortas. Se realizó también el bondeo de canino a segundo molar bilateral y se colocaron los brackets de los órganos dentales 12 en el 13 y del 22 en el 23 y los brackets de los caninos en los premolares. Ahora, la biomecánica sin contacto que se realizó en este paciente fue mediante un arco adelantado en un arco de acero 18 y un close coil. El uso del close coil fue para cerrar el espacio que nos dejó la extracción de los incisivos laterales y protraer el sector posterior, cerrar el espacio, y el uso del arco adelantado que mencioné anteriormente fue para poder evitar que hubiera contacto entre los incisivos centrales con el arco y el close coil, para que hubiera un contacto mínimo de estos dientes para que no se comprometieran aún más. También se planteó un injerto de tejido conjuntivo para el órgano dental 23, ya que presentaba una recesión gingival. Se consolidó el sector anterior de 3 a 3 para mantener el cierre de espacios. Y obviamente en este paciente se planteó al inicio realizar ameloplastías en los órganos dentales 13 y 23 porque los íbamos a tipificar como laterales. Esta ameloplastía progresiva se puede mostrar ya los resultados en estas fotografías donde ya van tomando forma de un lateral. Podemos observar en estas fotografías cómo existe ya una mejora en la forma de arco, tanto maxilar como mandibular. Ya se liberó el apiñamiento superior e inferior. Aquí tenemos las fotografías finales de la paciente de frente en sonrisa. Aquí podemos observar ya las fotografías finales, tanto frontal, lateral izquierda, lateral derecha, donde tenemos la relación molar clase 2 funcional bilateral, clase 1 canina. Se le colocaron a la paciente retenedores fijos superior e inferior. En superior para mantener la estabilidad del tratamiento de 2 a 2 y estabilizar los dientes anteriores mediante una férula para que no existiera movimiento. Aquí tenemos en la sobreimposición de inicio final cómo hubo nada más una pérdida de anclaje en superior para poder llegar a la relación molar 2 funcional. Y en conclusión, el correcto diagnóstico y plan de tratamiento, combinado con el uso de biomecánicas con fuerzas ligeras y sin contacto anterior, nos ayuda a proteger y preservar los órganos dentarios comprometidos, dando un manejo óptimo de los movimientos dentales. Aquí, de igual forma, les presento la fotografía final de la paciente en sonrisa y pues se ve el resultado del tratamiento y pues la paciente es súper feliz después de su tratamiento de ortodoncia. Y muchas gracias por su atención. Aquí les dejo las redes del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia para que nos sigan
y que tengan todos muy buenas noches. Doctora Paulina Martínez, muchas gracias por compartir tu caso. Quería felicitar al doctor Daniel Yusca de Ecuador, que nos está viendo en este momento, y que era residente en ese momento de la maestría cuando estuvo manejando el caso con el doctor Jordán Sol. A él un abrazo grande, y también quería saludar muy especialmente a la doctora Arlet, que también nos está viendo y que desde República Dominicana, y que vamos a compartir un caso que ella hizo también durante la maestría, y al doctor Emmanuel Terlazar, que nos está viendo desde Haití y que nos agrada mucho que esté continuamente en contacto con todos los eventos que hacemos regularmente. A ellos muchos saludos. Si hay alguna pregunta, por favor, estamos atentos, la pueden escribir en el chat y la podemos leer y compartir con ustedes la respuesta. Voy a mirar aquí en el chat. En el chat te saludan y te felicitan, doctora Paulina. Y pues de momento no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a continuar con el doctor Andrés, por favor, para que nos comparta su pantalla. Doctor Andrés Rodríguez, bienvenido. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Ahorita comparto. Segundo. Sí se logra ver ahí la imagen. Sí, doctor, perfectamente. Ok. Bueno, muy bonito caso, la doctora Paulina. Tengan todas muy buenas noches. Para mí, pues, es un placer siempre estar en estos webinars del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, en donde nos enriquecemos mucho de muchos casitos clínicos que nosotros como residentes manejamos en la clínica bajo la instrucción de, pues, grandes maestros. En este caso, yo les voy a hablar acerca de un casito que se maneja, que lleva como nombre manejo de paciente clase 3 esqueletal hiperdivergente con órgano dental 43 retenido y mordida abierta anterior. Este caso fue llevado por la doctora Fernanda González bajo la instrucción de nuestro maestro, el doctor Isaac, y en esta ocasión pues es presentado por mi persona. Para empezar, les dejo aquí unos artículos en los cuales nosotros nos basamos para hacer las biomecánicas de este caso en particular. Y pues vamos a empezar con este artículo que pues hace referencia a la tracción del canino mandibular. Se dice que la prevalencia de los caninos mandibulares impactados varía entre 0.05% a 0.4%. Esto pues, esta impactación de los caninos a nivel mandibular generalmente es menos frecuente que la impactación de los caninos en los maxilares, ya que en el maxilar, según el artículo, había un porcentaje entre 0.9 a 2.2%, siendo mayor la impactación en el maxilar que a nivel mandibular. Se cree que varios factores están involucrados en la transmigración, como la pérdida prematura de los dientes, la retención de los caninos temporales, los odontomas, el apiñamiento y una excesiva longitud de la corona del canino mandibular. Sin embargo, la etiología de la impactación de estos caninos y el mecanismo exacto aún no están claros, pero estos factores son generalmente comunes por los cuales puede llegar a estas anomalías o alteraciones de los caninos. Ahora bien, una vez diagnosticada la impactación de los caninos u otro diente impactado por medio de radiografías o tomografías en el mejor de los casos, existen alternativas de tratamientos para poder llevar a cabo este tratamiento de impactación de los caninos. El artículo nos mencionaba que podemos empezar sin tratamientos específicamente, en donde el canino deciduo se encuentra estéticamente aceptable. Además, podemos hacer un tratamiento mínimo, en donde pues este va a consistir en la extracción de caninos y cierre de los espacios. En esta parte de la extracción de los caninos es importante saber que si nosotros extraemos caninos y vamos a cerrar estos espacios, vamos a necesitar caracterizar las piezas que van a sustituir el canino que vamos a reemplazar por algún diente adyacente.
Además de esto, pues el artículo nos mencionaba que podemos hacer extracción de premolares, principalmente extraer premolares y el canino permanente. En este caso, de igual manera, nosotros va a ser necesaria la caracterización de las piezas adyacentes si queremos sustituirlos por caninos. Además de esto, tenemos la tracción de los caninos, que va a consistir principalmente en extraer el canino deciduo, que generalmente se encuentra siempre presente en boca cuando hay un canino impactado, y posicionar el canino permanente dentro de la arcada. En este caso, pues, fue esta última opción la cual pues se llevó a cabo, ya que pues sí se traccionó el canino efectivamente. Además de esto, les presento este artículo que pues fue muy interesante saber de que existen dos planos oclusales, según este artículo, un plano oclusal anterior y un plano oclusal posterior, ya que tradicionalmente, bueno, como muchos de los que estamos aquí sabemos, el plano oclusal generalmente se define como una línea que va desde los incisivos hasta el primer molar. Sin Doctor, embargo, ¿mande? perdón, te interrumpo un momento, creo que no está compartiéndose tu pantalla. ¿O sí? Sí, doctora, me dicen que sí. Ok, perdón, yo creo que yo fui la que te puse anclaje, discúlpame, adelante. Ok. Entonces, como les decía, tradicionalmente existe un plano oclusal que va desde que va desde los incisivos hasta el primer molar. Sin embargo, lo interesante de ese artículo es que nos decía que podemos dividir este plano en dos partes, un plano oclusal anterior y un plano oclusal posterior. El plano oclusal anterior va desde el borde incisal de los incisivos superiores maxilares a la cúspide del segundo premolar inferior, y el plano oclusal posterior va desde la cúspide del segundo premolar inferior a la superficie oclusal del segundo molar inferior. Generalmente estos dos planos deben de coincidir, es decir, se debe ver una línea plana. Sin embargo, aquí les muestro una tomografía en donde podemos evidenciar cómo se logra ver un plano oclusal anterior y posterior con discrepancia. A esto pues se le llama plano oclusal inclinado, que pues va a ser muy característico en los pacientes hiperdivergentes y que presenten mordidas profundas o mordidas abiertas, como es en el caso del paciente que les estoy presentando en este momento. El plano oclusal plano, valga la redundancia, podemos encontrarlo en pacientes normodivergentes o hipodivergentes. Ahora bien, como diagnóstico de mi paciente. En este caso, pues, el paciente que les presento llegó a la guardia del seso, y pues este fue un paciente masculino de 17 años, el cual presenta sus tercios proporcionales, y al trazar la línea media facial podemos decir que se encuentra alineada con respecto a la línea media maxilar y mandibular. La línea estética de Rickett no se encuentra alterada, sin embargo, al sobreponer la radiografía, como se mira en la imagen derecha, radiografía lateral de cráneo, vemos que a simple vista es evidente que el paciente tiene un aumento de la dimensión vertical, característico de una mordida abierta anterior. Ahora bien, al hacer un examen clínico intrabucal, se diagnosticó que el paciente tenía mordida abierta anterior, clase 3, molar y canina, el órgano dental 83 presente en boca, como se mira aquí en la imagen del lado izquierdo, un órgano retenido del órgano 43, y además pues tenía apiñamiento antero inferior y antero superior, que como lo mencionaba en uno de los artículos que les mostré al principio, la presencia del órgano dental deciduo y la presente en boca y el apiñamiento podían darnos como referencia un factor causal del canino retenido, como es en este caso. Ahora bien, en las fotografías oclusales, pues logramos evidenciar que el paciente presentaba una forma de arco cuadrada tanto de la arcada superior como de la arcada inferior. Entonces, una vez diagnosticamos específicamente los problemitas que el paciente tenía, indicamos ciertos objetivos para la finalización del tratamiento.
el cual pues consistía en la corrección del apiñamiento tanto maxilar como mandibular, la tracción del órgano dental 43, esto pues se iba a hacer después de extraer el órgano 83 que se encontraba presente en boca. Además de esto, objetivos principales fueron obtener una clase 1 canina y molar bilateral, una corrección del overjet y el overbite, una máxima intercupidación, paralelismo auricular y oclusión final correcta. Entonces, como tratamiento, al empezar nosotros, al traccionar el canino, primero pues se hizo la ventana quirúrgica hecha por el cirujano maxilofacial. Esto pues después de abrir el espacio con un open coil y extraer el órgano 83 que se encontraba presente en boca. Como se mira aquí en la imagen, el paciente ya tenía un botón, bueno, se le colocó un botón bondeable en la pieza que se encontraba retenida, en este caso el 43, y por medio de un arco 17 por 25 y el loop que se mira en la imagen, se logró traccionar este canino en conjunto con las cadenas elastoméricas y un cantilever con el mismo diámetro del arco 17 por 25. Ahora bien, aquí les voy a mostrar unas ilustraciones para que se vaya entendiendo cómo se hizo toda la biomecánica. Primero, es importante destacar que bueno, fueron varios los diagnósticos que se encontraron en los pacientes. El tratamiento se hizo de manera simultánea, es decir, se pretendía cerrar la mordida y a la vez ir incluyendo el canino dentro de la arcada. Entonces, primero se inició con un bondeo estratégico en donde tenía como objetivo verticalizar principalmente el sector posterior para poder así nivelar el plano que, como les mencionaba anteriormente, se encontraba alterado, y de esta manera pues ir cerrando la mordida. A la vez de que íbamos cerrando la mordida, íbamos traccionando el canino de la misma manera como les explicaba. Se colocó el botón bondeable y por medio de las cadenas elastoméricas íbamos llevando el canino hacia la arcada dental. Aquí podemos ver una imagen lateral, una ilustración lateral, en donde pues se ve que pues ya vamos traccionando el canino y también fue necesario la utilización de un bypass para incorporar correctamente el canino dentro de la arcada, como se logra ver aquí en la ilustración. En la verticalización del sector posterior, pues esto se hizo por medio del bondeo estratégico que les mencionaba y la utilización de elásticos intermaxilares que nos ayudaron, además de verticalizar el sector posterior, pudimos conseguir un plano oclusal correcto que fue primordial para que la mordida abierta fuese cerrando de manera simultánea. Ahora bien, para hacer esta verticalización utilizamos un análisis de espacio posterior descrito en el capítulo 4 de Principios y Técnicas Actuales del autor Graver, el cual pues describe cuánto es la discrepancia de espacio posterior que podemos tener nosotros para verticalizar. Este capítulo nos menciona que hay 3 puntos importantes para tomar en cuenta para poder saber cuánto es este espacio. El primero es el límite posterior, el cual va a ir desde el borde anterior de la rama. El espacio requerido, que como se logra ver aquí en la ilustración, son estas líneas que van desde mesial y distal del segundo molar y mesial y distal del tercer molar. Y por último, el espacio disponible, que va a ir desde la parte distal, desde la cara distal del primer molar hasta el borde anterior de la rama. Entonces, en este caso, pues se utilizó este método para saber cuánto teníamos de espacio para poder verticalizar. Esto se hizo tanto del lado derecho como del lado izquierdo, como vemos aquí en las imágenes. Entonces, al hacer este análisis, pudimos observar que pues teníamos 6 milímetros de espacio a nivel del lado izquierdo y 3.4 milímetros de espacio del lado derecho para poder verticalizar el sector posterior, lo cual pues fue fue bueno porque pudimos observar que sí teníamos el espacio suficiente para verticalizar. Una vez verticalizamos el sector posterior, logramos mejorar el plano oclusal.
y el paciente, bueno, la mordida pues se fue cerrando. Cuando se llegó a la fase de detallado, se colocó un cherry loops en mesial del segundo molar, esto pues con el objetivo de hacer una sobrecorrección en el sector posterior. Esta técnica de la colocación del cherry loop es descrita como anclaje posterior de Tweed-Merrifield, que básicamente consiste en llevar más hacia distal la segunda molar y poder de esta manera tener una mejor estabilidad y control cuando nosotros hacemos verticalizaciones. Como se logra ver aquí en la imagen, la radiografía del paciente, pues ya se ve esta sobrecorrección principalmente en la segunda molar. Y por último se realizaron dobleces de tip largo que iban desde distal de las piezas 12 y 22, con el cual pues conseguimos un correcto engranaje y overjet en el sector anterior, como se mira aquí en la animación. Entonces, como resultado, logramos que el paciente tuviera una línea media facial coincidente con la línea media dental y mandibular. Además de esto, la utilización de los elásticos intermaxilares en conjunto con la verticalización nos permitió direccionar la posición mandibular contrario a las agujas del reloj, que favoreció al cierre de la mordida. Aquí podemos ver una comparación de inicio y final, como termina el paciente. Se obtuvo un correcto overjet y overbite y una adecuada intercuspidación. Además de esto, se obtuvo una oclusión funcional clase 1 molar y canina que se encontraba alterada en un inicio del tratamiento. Esta corrección pues fue tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y las formas del arco superior, tanto superior como inferior, mejoraron de un inicio a fin, como se ve aquí en esta imagen final. Conseguimos un correcto paralelismo radicular y mejoramos la divergencia del paciente, como pues es evidente en la radiografía panorámica y en esta radiografía lateral. Y aquí pues podemos ver cómo la sobreimposición, que es pues muy evidente la mejora del plano oclusal y el cierre de la mordida que el paciente presentaba en un inicio. Ahora bien, como conclusión, la mordida abierta es difícil de tratar y presenta un pronóstico reservado dependiendo de la etiología que presente y su severidad. Por lo tanto, el manejo ortodóntico quirúrgico de un canino mandibular va a ser una opción viable incluso si se aplica una secuencia compleja y lenta de tratamiento. Esto pues es debido, como pues muchos sabemos, que cuando hay una impactación a nivel de la mandíbula va a ser más tardado, puede que sea un poco más tardado, la tracción debido a que el hueso que posee la mandíbula es un hueso más denso. Entonces, en este caso, se logró una oportuna y una correcta tracción del canino al arco mandibular y una oclusión funcionalmente estable, mejorando el perfil facial del paciente. Para finalizar, les muestro esta fotografía final en donde podemos ver los resultados finales y la satisfacción del paciente al término del tratamiento. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Excelente presentación. En este caso, quiero felicitar a la doctora Fernanda, que era residente en ese momento. No sé si nos esté viendo en este instante. Y al doctor Isaac Maldonado, que es el instructor, ¿cierto? Es un caso de alta complejidad, traccionar un canino en el área de la mandíbula cuando tenemos una mordida abierta de esas proporciones y lograr corregir la rotación del plano mandibular, del plano oclusal y lograr estos objetivos, pues cuesta trabajo y la verdad hay que tener mucho cuidado y una biomecánica muy bien pensada y planeada. Quería preguntar, antes de continuar con eso, quería responder una pregunta que nos hicieron aquí ahorita en el webinar del caso anterior. La pregunta es, ¿qué calibre de arco se utilizó para hacer el arco adelantado? No sé si recuerdan, pero en este caso, o sea, realmente el arco adelantado puede variar de acuerdo a específicamente a lo que buscamos en ese caso particular. En este teníamos un canino con un problema periodontal, había empezado con una recesión gingival, ¿sí? Y teníamos que tener control de la raíz. Por lo tanto, esta mecánica se llevó a cabo con un alambre rectangular de acero,
para poder tener un mejor control en el torque de la raíz de ese canino y eliminar en lo posible, ¿verdad?, el aumento de esa retracción gingival. De todas formas, habría que planear, y estuvo desde el inicio en el plan de tratamiento establecido, que se realizaría un injerto al final del tratamiento, el cual sí se realizó. Entonces, para este caso particular, era necesario utilizar un arco de acero rectangular. Gracias. Bueno, ahorita entonces continuamos con el doctor Juan Pablo Ariza, que nos comparte pantalla. Él va a enseñarnos un caso de Brody Bite, que espero que disfruten mucho. Y aquí está la doctora Arlette Florencio, que yo no lo había mencionado antes, y me había dado cuenta que ya estaba con nosotros conectada desde República Dominicana. Adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, ya culminando pues este webinar del día de hoy, vamos a continuar viendo el siguiente caso, que es el manejo ortodóntico en paciente con mordida Brody bilateral, un reporte de caso. Bueno, primero que todo, darle las gracias a la doctora Marisabel Zapata por este día, a la doctora Arlette Florencio por este caso terminado en su maestría y pues presentado por mí, Juan Pablo Ariza. Vamos a tener en cuenta y hablar un poco sobre la mordida Brody. Como sabemos, la mordida Brody es un poco frecuente en la mayoría de los casos que asisten pues a la consulta, y esto cuando se presenta puede ser extremadamente pues difícil de corregir. En la mayoría de los pacientes con mordidas Brody, los dientes superiores van a erupcionar hacia vestibular en comparación con sus antagonistas en inferiores, y esto pues es claro que va a crear grandes dificultades oclusales. Igualmente, pues, en este tipo de mordidas se caracterizan por la alteración en la relación transversal, principalmente en estos pacientes de mordida Brody. Ahora, pues, vamos a tener en cuenta el CONVIN, que es una tomografía computarizada. Pues, aquí principalmente es una herramienta de diagnóstico que nos ayuda, pues, para tener un plan de tratamiento con mayor precisión. Podemos obtener pues análisis cefalométrico en 3D, magnificar pues estructuras y localizar condiciones anatómicas que realmente una lateral de cráneo, una panorámica no logramos ver. Podemos pues también analizar el volumen, la forma, la posición de los huesos, si se necesita pues claramente utilizar microtornillos o alguna expansión pues que lo requiera según pues el tipo de tratamiento adecuado. Ahora vamos a ver a continuación el siguiente pues, caso clínico en cual pues, nos llega el paciente a consulta, y lo que primeramente vamos a observar clínicamente con estas fotografías de frente y lateral vemos pues las relaciones caninas que están en clase 2 bilateral, relación molar clase 2 bilateral, y vamos a tener en cuenta pues que es una clase 2, división 2. Aquí pues también como podemos ver los dientes superiores como sobrepasan la arcada en inferior, igualmente como vemos un poco cómo está la mandíbula atrapada hacia atrás, igualmente pues el maxilar encapsula pues los dientes debajo y pues lo sobrepasa, principalmente en estas fotografías como vemos. Para saber y tener en cuenta qué planificar en el tipo de tratamiento, tenemos en cuenta la función, la salud periodontal, la función y la estética pues, del paciente, principalmente para poder tener un buen diagnóstico adecuado. Vamos a tener en cuenta pues, en qué condiciones, qué valores cefalométricos nos llegó el paciente. Es un paciente clase 2 esqueletal, según su ANB de 6 grados y corroborado con WITS de 5 milímetros. Igualmente, como vemos en la lateral de cráneo, se puede observar cómo la mandíbula está retrógnata, disminución del tercio inferior, y el labio inferior se encuentra evertido pues, debido pues, a la mordida profunda que tiene el paciente. Ahora, como vemos principalmente en estas fotos, vamos a ver un overbite del 100%, es claramente lo que observamos, una overbite del 6.9 milímetros, y como consecuencia vamos a tener en cuenta que la clase 2, división 2 en estos pacientes es una característica típica de los incisivos centrales superiores que están retroinclinados y donde se puede observar pues la correcta posición de los laterales
principalmente en estos pacientes clase 2 división 2. Igual los arcos superiores e inferiores están cuadrados y pues hay un apiñamiento moderado en superior y un apiñamiento moderado en inferior. Vamos a observar en estos valores cefalométricos, recordando que es un paciente clase 2 esqueletal, según su ANB de 6 grados, según su width de 5 milímetros, teniendo en cuenta también los valores, es un paciente normodivergente, como resaltando pues principalmente estos valores. Ahora vamos a hablar un poco sobre la mordida Brody. Principalmente esta mordida Brody por lo general se debe a que la mandíbula está retrógnata y se denomina como síndrome de Brody. Principalmente la etiología puede ser de muchísimas funciones, como cual la hipoplasia de la maxila, la hipoplasia mandibular, síndromes malformativos, como presentar también hábitos de la succión digital, la respiración bucal, deglución pues atípica y la interposición lingual. Igualmente, pues, como estas tipos de mordida, estos nos generan pues trabas mandibulares, provocando pues una micrognasia que impida pues el crecimiento de la mandíbula. Teniendo en cuenta pues la mordida Brody o la mordida en tijera, que también es conocida, puede ser bilateral o síndrome de Brody, la cual pues afecta pues ambas arcadas, o también puede ser unilateral si afecta pues la hemerca derecha o la izquierda de un diente pues principalmente aislado. También teniendo en cuenta pues el tipo, la corrección del tipo de mordida va a tener en cuenta de su etiología, si es dentoalveolar o si es esquelética. Aquí pues cabe resaltar eso principalmente. Si vamos a utilizar pues posteriormente en estas mordidas cruzadas algunos elásticos intermaxilares. Teniendo en cuenta pues estos modelos del paciente, como vemos es claro la clase 2 división 2, es que es evidente, también considerando pues se debe realizar una completa anamnesis, explorar clínicamente y explorar o intraoralmente, una cefalometría lateral y una posterior anterior, que es claramente para poder medir si hay un exceso pues en el maxilar o en la mandíbula. Algunas causas pues del síndrome de Brody también pues hay que considerar si son orgánicas, si son propias del paciente, si son iatrogénicas, que pues principalmente si hay un exceso de activación de algún aparato expansor o si hay algún problema del crecimiento funcional. Aquí pues principalmente tenemos en cuenta el tono muscular del paciente, que es pues, como sabemos, es definido como un estado de tensión fisiológico que presentan pues los músculos constantemente con el fin pues de mantener estos tejidos activos sin generar un movimiento. Igualmente pues los músculos mantienen un tono, una capacidad de contracción y una relajación máxima que determinan pues la fuerza en la cual se contraen estos músculos. Sin embargo, pues en el crecimiento de la maxíbula y la mandíbula, teniendo en cuenta principalmente el crecimiento condilar por aposición, mecanismo pues de aposición y reabsorción en la rama pues ascendente y crecimiento en B de la mandíbula, influyen pues también los tejidos blandos, inserciones musculares, los paquetes vasculo-nervioso. Igualmente pues en la mandíbula el crecimiento de reabsorción y aposición principalmente que presenta en estos tipos de crecimiento en la mandíbula y maxilar. Teniendo en cuenta en estas fotografías que vemos de modelos, vamos a ver cómo resaltamos las cúspides vestibulares, en la cual pues como vemos no contactan con su antagonista, que es evidente pues en esta mordida Brody. Vamos a ver en esta vista de los modelos, es claro cómo vemos los dientes inferiores se encuentran pues torqueados hacia el lingual, y la cual pues no hay una buena oclusión con sus antagonistas, tanto los superiores como los inferiores. Cabe resaltar pues que en el momento que se realizó pues la planificación, se tuvo en cuenta pues el CONVIN, que es muy supremamente importante para verificar cómo se encontraba principalmente el colapso mandibular. Es evidente pues cómo vemos cómo están torqueados hacia el lingual los dientes posteriores en inferior, y
y esto es lo que nos conlleva a una mordida Brody principalmente. Aquí pues resaltando la arcada superior, es claro en la división 2, clase 2, división 2, como vemos la retroinclinación de los incisivos centrales y los incisivos laterales en su correcta posición. Entonces esto es lo que vemos, el problema está en la mandíbula que se encuentra retrógnata. Aquí vamos a ver a continuación el plan de tratamiento. El plan de tratamiento con nuestro paciente, que fue lo que le hicimos. Principalmente hubo una mecánica principalmente de elásticos en la cual hubo una alineación, nivelación, una secuencia de arcos y posteriormente utilizamos unos elásticos de 3,16, 6,5 onzas, tanto desde el molar hasta canino bilateralmente se utilizó esta mecánica de elástico para corregir esta mordida Brody. Vamos a tener en cuenta en las fotografías qué es lo que se utilizó en el paciente. Principalmente lo que comentamos, hubo una alineación y nivelación, en la cual cabe resaltar que en el momento que utilizamos la alineación y nivelación, los dientes centrales anterosuperiores estaban en clase 2 división 2 y por consecuencia en el momento que una posición y logrando pues principalmente mejorando un poco pues el overjet. Posteriormente, para ver que necesitábamos a un avance mandibular, utilizamos un Jasper Vector 2. Este Jasper Vector 2 utilizado pues en la zona para un hiperpropulsor mandibular, ayudándonos a este proceso debido pues a una retrognatia. Igualmente, como vemos, una mandíbula pues está atrapada durante pues el maxilar y los dientes pues principalmente lo que hicimos fue corregir el overjet tanto anterior como posterior principalmente. Igualmente, como sabemos, estos hiperpropulsores principalmente es un aparato pues independiente que no pues va a depender de la colaboración del paciente, va a ser un aparato pues fijo que nosotros en la consulta vamos a retirar y activar principalmente. Es un aparato pues que principalmente va a ser función dependiendo pues de la dirección, de la duración y de la cantidad de la fuerza que le vamos a generar pues a este hiperpropulsor mandibular. Como sabemos, hay varios tipos de hiperpropulsor, pero pues en este caso utilizamos un hiperpropulsor Jasper Vector 2. Como vemos en las fotografías de frente, vemos que en 5 meses que se utilizó este vector Jasper, avanzó pues notablemente efectivo en estos meses, en el cual pues se utilizó un avance en el overjet, tanto posterior como en anterior, logrando pues evidentemente en estas fotografías de frente. Vamos a ver la lateral derecho, en la cual vemos desde su inicio una mordida Brody, en la cual utilizamos el hiperpropulsor mandibular. Por lo consecuencia, como vemos, no están bondeados los premolares. Esto es evidente para poder evitar pues el contacto de estos premolares y dejar pues que el hiperpropulsor haga su debido y adecuado trabajo. Esto es desde su progreso de 5 meses, en el cual vemos posteriormente cómo logramos un overjet adecuado. Ahora vamos a ver las fotografías laterales izquierdos desde su inicio de tratamiento. Igualmente pues vemos su progreso de 5 meses, en el cual utilizamos el Jasper y hubo un avance adecuado mandibular y pues correctamente intercuspidación. Ya posteriormente, después de utilizar estas mecánicas, vamos a ver los resultados en el paciente, que logramos pues una adecuada clase 1 canina bilateral, un adecuado molar bilateral y las formas de arco ovoide tanto superior e inferior. Es evidente pues la mecánica utilizada en este tipo de pacientes fue efectivamente logrando pues 100% su funcionalidad, tanto estética como funcionalmente, como vemos. Ahora vamos a ver las fotografías de frente y de lateral del paciente desde su inicio, como vemos la sonrisa cómo cambia notablemente en el paciente. Ya en los resultados, como vemos en la lateral de cráneo y en la panorámica, pues vamos a ver cambios en el perfil, cambios en los tejidos blandos, rotación de la mandíbula y pues un avance mandibular, que es lo que logramos en el paciente. Y vamos a ver como conclusión
el tratamiento de ortodoncia puede mejorar la función oclusal, la estética y evitar futuros problemas periodontales, llevando pues a los dientes a su posición mediante el uso de aparatología adecuada, usando elásticos cruzados temprano y ortopedia. Esto pues cabe resaltar que en este caso utilizamos elásticos cruzados, pero también podemos ayudarnos también en mecánicas de microtornillos para poder ayudarnos en estos elásticos y utilizar y poder posteriormente corregir este tipo de maloclusión en el paciente. Y aquí pues están las fotografías de la doctora Arlet y la doctora Marisol Zapata, en la cual pues fueron las encargadas de iniciar y terminar el tratamiento. Muchas gracias por su atención. Doctor Juan Pablo, muchas gracias por presentarnos este caso, ¿verdad? Quería recordarles que todas estas presentaciones son fruto de todos los premios que hemos recibido, es especial en el último congreso que se celebró en Acapulco, en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y pues nos interesaba mucho poderlos publicar, poderlos compartir con todo aquel que quiera aprender un poco más, que quiera preguntarnos sobre las mecánicas utilizadas en cada uno de ellos. Muchas gracias a todos los residentes, les quiero decir que hay muchos mensajes lindos de felicitaciones al doctor Juan Pablo, Andrés, a la doctora Paulina, ¿sí? Excelentes casos, aplausos de pie, magnífica mecánica, me siento muy orgullosa, en fin, muchos mensajes bonitos, muchas personas viéndonos de distintos países, ¿verdad? República Dominicana, Ecuador, Colombia, Haití, obvio de otras partes de la República aquí en México, desde Tuxtla Gutiérrez también nos están viendo. Y pues sí, por aquí veo unas preguntas, entonces déjenme que podamos contestarlas. Aquí nos hablan de cuánto fue el tiempo de uso del Jasper. En el caso particular de este paciente fue de 5 meses. Recordemos que este tipo de hiperpropulsores mandibulares deben ser utilizados en pacientes que están en pleno crecimiento. Para esto podemos valernos de la anatomía de las vértebras en una cefálica lateral o en una tomografía. La verdad es que ahorita en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia nos basamos prácticamente en la tomografía para poder detectar todas estas etapas del crecimiento del paciente y también pues otras estructuras óseas. Por eso es que se emplea en estos pacientes, porque la verdad si necesitamos algún remanente de crecimiento, necesitamos que haya un metabolismo óseo activo que nos permita llevar todo el arco mandibular, ¿cierto? De manera dentoalveolar, llevar hacia mesial toda la arcada inferior y lograr la clase 1 molar y canina. También quería comentarles, porque hay una pregunta por aquí sobre cómo hicimos para descruzar el caso. Este caso en particular utilizó un biblock posterior, ¿sí? Que de pronto no lo mencionamos al inicio, pero también puede ser resuelto y hoy en día se utiliza mucho más la biomecánica de utilizar microtornillos en shelf conectados con botones por la parte lingual de los molares y premolares inferiores para poder generar un torque hacia vestibular y poder coordinarlo con el arco superior. Voy a mirar si hay algún nuevo mensaje o pregunta. No, la verdad, felicidades a todos. Algunos exalumnos, excesos, ¿verdad? Con mucho cariño nos dicen que están orgullosos del CESO, de haber pertenecido a esa institución. Felicidades, Juanpa, Andrés y Paulina. Y bueno, pues como no hay más preguntas por el momento, quiero agradecerles muchísimo su atención. Nos encanta poder compartir esto con todos ustedes y esperamos que nos sigan acompañando en estos webinars. El próximo será este jueves también, 8:30 de la noche, y tratamos de una manera didáctica, corta y sencilla, comentarles lo que hacemos con todos nuestros casos en la maestría. Muchas gracias a todos y una muy feliz noche.